¿Sabías que los 10 mandamientos no solo son piedras escritas o palabras escritas en piedra, sino que el corazón de Dios hablándonos y mostrándonos de una u otra forma, con amor, con justicia y con verdad? Cada mandamiento es una promesa de vida. Cada mandamiento es una invitación a caminar de su mano y a descubrir que seguir a Dios siempre vale la pena. Esto y mucho más a continuación, en voz alta, fuerte y claro. Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo. Inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí, el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida. Doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. En voz alta, fuerte y claro, tratamos preguntas trascendentales de la vida. Preguntas que de una u otra forma nos señalan y nos muestran lo que Dios quiere, lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Hemos estado hablando durante bastantes semanas sobre lo que es la ley moral, sobre lo que es la ley de Dios. ¿Y cómo estás, Álvaro? Buenas noches. Hola, pastor, buenas noches. Y conversábamos con Álvaro semanas atrás con respecto a cómo reacciona la sociedad en el día de hoy frente a la ley de Dios. Veíamos cuál es la reacción de los incrédulos o los no regenerados, como era el término más técnico, y cómo reaccionan también los que han sido regenerados por el Señor. Pero veíamos que este aire, esta tendencia de rechazar todo aquello que para ellos es prohibitivo, estar en contra de aquellas leyes que en cierta forma restringen, coartan, impiden de que se desborde y se salgan de la ley, que pase a llevar el metro cuadrado de mi vecino, de mi prójimo, y más bien se centran en los derechos más que en los deberes. Recuerda que, Álvaro, tú das una explicación con respecto a que es la tendencia del día de hoy y el por qué muchas veces, ya sea en la educación como en todo orden de cosas, incluyendo cuando un imputado se enfrenta a la justicia, generalmente ya se le tiene que demostrar, a diferencia de lo que era antes, ¿no es cierto?, que es culpable o que merece penas. Sí, bueno, recordar lo que hemos estado viendo ya en varios capítulos anteriores, el contexto de la ley moral, que como mencionábamos es básicamente un tercio de todo el catecismo. El deber es un deber para con Dios porque es transgresión de su ley. El pecado como tal es transgredirnos, rebelarnos contra su voluntad. Lo veíamos desde el comienzo. No coman de ese árbol. Yo creo que comer es mejor. Si tú me lo prohibiste, yo creo que no estás en lo correcto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el deber es para con Dios. No es Dios lo puso ahí, Él me dice que haga esto porque es lo mejor para mí. Si bien es cierto, eso es así o puede ser así, la ley moral es una exigencia de Dios porque su santidad es perfecta y exige eso de nosotros. Entonces, si ya al hombre le cuesta cumplir con el deber, más aún le cuesta cumplir con un deber que va en beneficio de un tercero, que en este caso es Dios. El deber, en el mejor de los casos, actualmente se entiende como un deber que va a favor de mí. Entonces, más grave y más rupturista es lo que significa un deber, pero un deber impuesto absolutamente, que es de parte de Dios. Y la pregunta que hoy día nos congrega es: ¿dónde está resumida? ¿Dónde se encuentra esta ley moral de Dios? Y la respuesta que encontramos en el Catecismo Mayor de Westminster es que la ley moral está resumida en los 10 mandamientos,
Dios mismo lo dijo en voz alta en el monte Sinaí y los escribió con su propia mano en 2 tablas de piedra. De los 10 mandamientos, los primeros 4 nos enseñan cómo amar a Dios y obedecer a Dios. Y los otros 6 mandamientos nos muestran cómo debemos tratar y amar a las demás personas. Y la pregunta quizás, una redundancia quizás para los creyentes, que naturalmente deberíamos conocer dónde están escritos los 10 mandamientos de la Biblia, pero pensemos en usted que a lo mejor nunca se ha acercado a la Biblia o tiene muy poco conocimiento. ¿Dónde están escritos los 10 mandamientos en la Biblia, del cual estamos ya comenzando a entrar, ¿no es cierto? Y vamos a comentar quizás durante bastante tiempo. Bueno, están registrados. La verdad me acuso, a mí siempre se me olvida. Sé que en Éxodo y sé Éxodo que en Deuteronomio. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Sí. Ahí están explícitos, escritos, registrados por Moisés. Sí. Son 2 textos bien potentes, bien conocidos, para que ustedes puedan en su casa buscarlos, leerlos con detención. Éxodo capítulo 20, los primeros 17 versículos, y también en Deuteronomio, que es el 5.º libro de la Biblia. Éxodo es el segundo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, el capítulo 5, versículos 6 al 21. Pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, es que son 10 mandamientos, o son los 10 mandamientos toda la ley moral de Dios, o es un resumen y hay mucho más que se puede desprender de estos 10 mandamientos. Bueno, aquí hay 2 cosas. Lo primero que hay que entender es que, ya lo conversamos un par de capítulos atrás, la ley dada por Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento tenía una connotación triple, porque Él estaba formando un pueblo desde Abraham con un linaje específico que era el pueblo judío. Entonces, de Abraham, Isaac, Jacob, luego con las 12 tribus, ahí se expandió. Y cuando llegaron a Egipto se expandió mucho más y dejó de ser una familia y se convirtió en una nación. Entonces Dios estaba poniendo reglas para que ese pueblo se formara, lo que conocemos como ley judicial, leyes civiles, lo que tenemos nosotros en nuestro código, nuestra constitución, etc. De ese punto de vista, cuando lo instituye como nación, aparte de estas reglas, podríamos decir como judiciales, una ley humana dada por Dios, también incluye la ley ceremonial, que era cómo lo iban a adorar a Él. El tabernáculo, el templo, quién iban a oficiar adentro, qué elementos iban a ver, etc. Recordemos que todos apuntaban a Cristo mismo. Y que ya esas leyes ceremoniales no tendrían sentido porque se cumplieron en Cristo. Estando Cristo el candelabro, el lavacro, la cortina que divide, el arca del pacto, todo eso es Cristo mismo. Quedarse con eso es... Y los sacrificios mismos. El sacerdote, el profeta, el sumo sacerdote, todos. Esa es la ley llamada la ley ceremonial, que se cumplió en Cristo y que ya no es necesario que hoy día la cumplamos. O sea, efectivamente, la ley moral, la ley judicial o civil era para el pueblo forjándose. La ley ceremonial era adorar a Dios mirando hacia adelante el Mesías que habría de venir. Como dice Pablo, la sombra y la sustancia es Cristo. Y la ley moral era, yo quiero que actúen así porque deben ser santos porque yo soy santos. Entonces, separando las 3 cosas, tenemos que tener claro que los 10 mandamientos expresan de manera resumida la ley moral. ¿Por qué hago esta introducción media larga? Porque he escuchado más de alguna vez de que no son 10 mandamientos, son 600 y tantos. ¿Por qué? Porque hacen referencia a la ley judicial y la ley ceremonial. Qué sé yo, no, cada 7 años darle descanso a la tierra, no cortarse la barba, no usar un tejido animal con vegetal al mismo tiempo. La ley moral está en los 10 mandamientos, circunscrita a eso. ¿Es todo ahí? No. Es un resumen. O sea, de cada uno de los mandamientos se desprenden otros que de una u otra forma aquí está resumido, ¿no? O sea, efectivamente es como una infografía. Es un término que para entenderlo realmente, en este caso hay que leer toda la Biblia. Hay que comprender muy bien lo que involucra al Señor, lo que espera de nosotros en base a eso.
Los 10 mandamientos es esto, entonces, un resumen claro, específico, pero para entender qué quiere decir cada mandamiento es necesario una comprensión plena de quién es Dios, de su voluntad manifestada, de su revelación a través de Cristo, etc. Más trabajoso, sí, ojalá tuviéramos un resumen, que eso fuese todo, cumplan estas reglas y listo. Pero realmente para entenderlas y querer cumplirlas hay que leer la Biblia completa y estudiarla completa. Claro, y un ejemplo sería de que los 10 mandamientos son el resumen de la ley moral de Dios, pero cada uno de ellos incluye muchas otras enseñanzas. Sería, por ejemplo, el 8º mandamiento, no robarás, que no solamente implica que yo no debo tomar cosas ajenas, sino que implica también el que seamos justos, el que seamos honestos, el que no nos aprovechemos de los demás. Entonces, claro, en ese 8º mandamiento no se circunscribe solamente en lo que nosotros entendemos que es no robar, sino que se amplía también, ¿no es cierto? Y que de una otra forma, a través del resto de las leyes, van apuntando a eso, pero era necesario tener un resumen. Bueno, después vamos a hablar que Jesús lo resumió en 2. Claro. Pero no es porque haya desechado 8, sino que de una otra forma resumió los 10 mandamientos en 2 ante una pregunta de un escriba, ¿cuál era el principal mandamiento? Perdón, volviendo al asunto de que es necesario leer toda la Biblia y entenderla, porque la palabra de Dios es una, Dios es uno. En semanas más adelante vamos a ver efectivamente mandamiento por mandamiento. Y siempre recuerdo la expresión del 8º mandamiento que menciona el catecismo, que al final es plenaria, es un resumen de qué significa el 8º mandamiento, pero desde toda la Biblia. Y dice, ¿qué significa no robar? Significa, mientras esté en nosotros, proteger hasta las últimas consecuencias la propiedad de mi prójimo. Y eso, la envergadura de eso, el alcance de esa pura expresión es muchísima. Sí, se desprende mucho de... Entonces no es simplemente agarrar algo y para mí, sino que mirar para otro lado, ser injusto, etcétera, deshonesto. Y tal como lo has dicho tú, creo que lo graficas muy bien, es una infografía. Es un mandamiento del cual se desprenden, ¿no es cierto?, verdades que naturalmente era muy difícil que la gente lo pudiera aprender completamente, sino que esos 10 de una u otra forma resumían, como lo hizo Jesús, que Jesús dijo, al preguntársele cuál es el principal mandamiento, él dijo, bueno, amarás al Señor con todo tu corazón, alma, fuerza y entendimiento, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo no era menos importante que el primero. Esto nos da pie a ver cómo se dividen los 10 mandamientos, ¿cierto? Y Jesús, justamente después de que haya explicado que la dividió en 2 partes, repito, no significa que exoneró o desechó 8, porque alguien pudiera haber dicho, pero esos son 10 los mandamientos, ¿cómo está eliminando 8? Sino que en esos 2 mandamientos resumió los 10. Y la pregunta es, ¿cómo se dividen estos 10 mandamientos? He escuchado 5 y 5, el catecismo nos dice que 4 y 6. ¿Quién enseña los primeros 4 mandamientos y quién enseña los restantes 6 mandamientos? Ya entrando a hilar un poquito más fino. Bueno, los primeros 4 señalan de manera directa nuestro deber para con Dios. De ahí vamos a desarrollar un poquito a qué me refiero con directa. Y los siguientes 6 involucran el deber para con nosotros mismos y para con nuestros prójimos. Por eso se hace esa división. Los primeros 4 entonces directamente hacia Dios y los siguientes 6 involucran de una manera horizontal a nosotros mismos con nuestro prójimo. Esa es la división que se hace típicamente. Claro, pero cuando, como bien lo dice, los primeros 4 van directamente a Dios y los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Pero todos los mandamientos tienen que ver con nuestro deber hacia Dios, o solamente los 4 y los otros 6 solamente hacia el prójimo. Bueno, a eso me refería con indirecto directamente. Lo hemos conversado varias veces y lo hemos señalado independiente del tema que estemos hablando. El Señor es soberano, el Señor es dueño de todas las cosas, es Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses, por así decirlo. El creer que Él necesita algo de nosotros
Es una visión humanista Claro. y en última instancia pecaminosa. O que nos deba algo. O sea, que ya que hice esto, me tienes que devolver Claro. esto otro. Dios hace lo que quiere cuando quiere. Lo que pasa es que ese hacer lo que quiere cuando quiere tiene restricciones que él mismo se puso. Su voluntad es justa, su voluntad es perfecta, él es santo y 3 veces santo, etc. Entonces cuando digo él hace lo que quiere cuando quiere, no significa de que sea un tirano cruel. Nada que esté en nosotros, nada que esté fuera de él, lo condiciona. Entonces, los límites de su santidad, es decir, límites me refiero a lo que comprende su santidad para con nosotros, que exige de nosotros, todo apunta a él. El deber máximo es con él. El pecado es transgresión hacia él. Nos creó santos en Adán todos pecamos, y hoy en día todos comprobamos que somos descendientes de Adán pecando. El pecado es rebelión contra el Señor. Entonces, los deberes con Dios de manera directa son con él. Los primeros 4 mandamientos está explícito. Los siguientes 6, si bien es cierto, de manera explícita señalan la relación con el prójimo, con nosotros mismos, implícitamente son hacia Dios. Yo no robo, no, en primera instancia, no porque no le hago daño a mi prójimo. Yo no robo porque ofendo a Dios. A Dios también. ¿Cómo harías este gran pecado atentando contra el cielo y contra ti? El pecado es una ofensa a Dios y en segunda instancia una ofensa a mi prójimo. Entonces, considerar que los siguientes 6 dejan a Dios de lado, y se concentran en el prójimo, eso ya es rebajarlo a algo moralista, creer que debemos ser buenos con los demás porque sí. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Nuestra obediencia y amor hacia Dios se refleja en el amor hacia los demás. Entonces, los siguientes 6 igual es una relación con Dios, igual es un deber para con Dios. Y aunque hablen de nuestros deberes que tenemos hacia los demás, también siguen siendo mandamientos de Dios, y al fallar en esos mandamientos que implican nuestra relación con los demás, también estamos fallando y estamos desobedeciendo y ofendiendo a Dios. De hecho, pensaba en algo que generalmente se usa y se entiende. ¿Por qué quienes decimos ser seguidores de Cristo, que queremos imitar a Cristo, entiéndase los cristianos, somos defensores de la vida? Porque sabemos que la vida le pertenece a Dios. Él la da y Él la quita, aunque no lo entendamos muchas veces. Entonces, el no matarás es un mandamiento para con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque Dios es el que la da y Dios es el que la quita. Entonces, ese es un buen ejemplo de, claro, ¿por qué somos pro vida, por así decirlo? Porque sabemos que la vida le pertenece al Señor. Entonces, ese mandamiento, pese a estar en los segundos 6, va directamente a Dios y nuestro deber con Él. Y nos lleva ineludiblemente a pensar por qué los mandamientos sobre el prójimo también son deberes hacia Dios, aunque hemos dado una explicación, creo, bastante entendible, comprensible, pero también es entender que Dios es el Señor de nuestra conciencia y que es el juez de nuestras acciones. Y cuando obedecemos o desobedecemos, tal como lo has dicho, no solamente afectamos a la persona, sino que afectamos a Dios mismo. Conversábamos hace un par de capítulos atrás sobre lo que involucraba la libertad de Adán y Eva de obedecer a Dios o de desobedecerlo. Y ahora recién les mencionaba de que no hay nada fuera del Señor que lo condicione a hacer algo. La comprensión, el entendimiento no es una condición para la obediencia. Dios no exige de nosotros que lo entendamos para obedecerlo. Él exige obediencia. Le dijo a Adán y Eva: no coman de ese árbol. Y humanamente, yo invito a todos los que están escuchando, piensen qué de malo tenía comer el árbol a los ojos de ellos. De hecho, Eva dice que era un árbol apetecible para comerlo. ¿Qué de malo le veían? Lo malo que tenía es que Dios les dijo que no y punto. No tenía por qué verse algo negativo, no tenía por qué ser entendible. Si Dios lo dice, es así. Entonces, efectivamente, ¿por qué los mandamientos para con nuestro prójimo son así? En última instancia, porque Dios quiere el bien de la humanidad, de la sociedad, nuestro, etc. Pero en primera instancia, porque Él ha manifestado que eso está mal. Y que nosotros al final nos acostumbremos y realmente apuntemos hacia moral, no significa de que por entenderlo es bueno. Es bueno porque Dios lo dice. Y debería bastarnos solamente eso, pero nuestra naturaleza humana, queremos entenderlo, estar de acuerdo. Tal como Eva, ¿no es cierto?, empezó a cuestionar ahí por qué no podía comer del fruto. Y bueno,
Aunque Jesús dio una respuesta explícita y clara, que lo he estado comentando a la luz de esta conversación, cuando Jesús resumió los 10 mandamientos en 2, y cuando acá nosotros hemos hecho esta división, que los primeros 4 mandamientos hablan directamente o tienen que ver directamente con Dios, y los otros 6 restantes con nuestra relación con el prójimo, aunque sabemos que también con Dios. Como el escriba, que no de manera malintencionada como acostumbraban los fariseos siempre cuando se acercaban a Jesús, a hacerle preguntas capciosas, preguntas de doble sentido, como para tratar de, después de acusarle o de molestarle o manifestar su incredulidad, este escriba, este conocedor, este maestro de la ley, se acercó a Jesús y le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús lo resumió en 2. Nosotros aquí también, ¿no es cierto?, en estas 2 partes, 4 y 6, hemos podido resumir la ley moral. ¿Cuál de las 2 partes o cuál de los 2 mandamientos al cual resumió Jesús son más importantes? ¿Habrá alguna parte? Bueno, como habla lo primero de Dios, entonces muchas veces podemos tender inmediatamente a pensar de que el amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza y entendimiento es el principal mandamiento, o los primeros 4 mandamientos resumidos son los más importantes que el resto. ¿Serán más importantes unos que otros? Bueno, respondiendo a esa pregunta, no. La ley de Dios es la ley moral, es un reflejo, un resumen, como lo mencionamos recién en los 10 mandamientos, de la santidad que Él es y exige a nosotros. Transgredir la ley es transgredir la ley de Dios. Transgredir en un punto, transgredir en una mínima parte es ser culpable de toda la ley de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, no involucra más culpa transgredir la segunda que la primera. Entonces hablamos de igualdad. Ahora, tenemos que hacer la división por una cosa lógica. Muchos cristianos piensan que la lógica es un constructo social, por ende Dios no tiene por qué ser lógico. Y la invitación es a entender un poquito qué significa la lógica. La subordinación de un mandamiento a otro es lo que ya hemos conversado. Dios exige todo para con Él. Toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo. Y producto de lo que hacemos con Dios, nuestra vida va a derramar acciones a los que Dios llama fruto. Y ese fruto se va a revelar con el prójimo y con nosotros mismos. Es decir, porque amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. En ese sentido, de manera subordinada. No podemos realmente amar al prójimo si no hemos amado a Dios. Podemos amar a Dios sin amar al prójimo, es incoherente, nos falta, tenemos que mejorarlo, pero en última instancia sí. Pero no podemos en ningún caso amar realmente a nuestro prójimo de corazón, realmente, de manera profunda y consistente, sin amar a Dios. Por eso el Señor Jesús lo dijo. El gran mandamiento es este: todo con Dios. Dependiendo del Evangelio, manifiesta una u otra, pero lo que involucra es todo. Todo lo que esté en tu vida es para Dios. Los dones son de Dios. Tu dinero es de Dios. El auto es de Dios. Todo lo que tenemos es para Dios. Y producto de esto, esa palabrita que dice, y el segundo es semejante, no se refiere a semejanza de igualdad. El segundo es consecuencia de este. O sea, y también no menos importante. No en ningún caso. Claro. Pero depende del primero. Claro. No podemos amar. No al podemos prójimo sin no haber amado a Dios. Claro. Entonces, en igualdad, de acuerdo, pero en subordinación, la segunda se subordina a la primera. Claro. Y hoy día existen muchas ideas equivocadas, ya llegando al final de nuestra conversación que semanalmente tenemos en voz alta, fuerte y claro, en el cual le pedimos que usted se pueda suscribir a esta plataforma para que pueda estar recibiendo semanalmente, o cuando hagamos algún extra o alguna información no programada y usted pueda recibirlo, pueda suscribirse a esta plataforma y pueda compartirla también. Le invitamos para que la comparta con sus familiares, con sus amigos, para que también puedan ir conociendo más de la palabra de Dios. Pero surgen ideas equivocadas que existen hoy sobre los 10 mandamientos.
Recuerdo una. Algunas personas piensan que los mandamientos son solo un conjunto de reglas humanas que Moisés inventó. Entonces, ¿por qué hoy día, con la modernidad y como el mundo ha cambiado, tenemos que sujetarnos a leyes de miles de años atrás, de un hombre, Moisés, que pertenecía a un pueblo en un contexto totalmente diferente al que vivimos en el día de hoy? ¿Por qué tenemos que sujetarnos a ello? Idea equivocada. ¿Habrán otras ideas equivocadas con respecto a los 10 mandamientos en el día de hoy? Bueno, los principales errores frente a los 10 mandamientos obedecen a dos vertientes básicas. Una es el liberalismo y otra es el moralismo. Me explico. El liberalismo lo que manifiesta es que la palabra de Dios está dentro de la Biblia y es nuestro deber descubrirla. Hay formas poéticas, pero también hay mitos, hay construcciones que en realidad no eran parte de eso, sino que eran añadidura de hombres. Pablo puso su voluntad, pero no era la palabra de Dios, etc. Entonces, estas dos vertientes, en primer lugar, lo que hizo usted. Moisés escribió, pero Moisés no hablaba en nombre de Dios. Moisés lo escribió porque era un gran líder. De hecho, para los judíos, hasta el día de hoy sigue siendo una figura casi mitológica, de tan grande que era. Entonces, claro, le dan el derecho de lo que él dijo es obligatorio porque era él. Pero nuevamente, la palabra de Dios no es toda, sino que esa parte es Moisés. La segunda es lo que conversamos hace varios capítulos atrás, esta idea de la ética es una construcción del hombre que ha ido avanzando y de a poco se juntan estas reglas que le han servido y las que no han servido a la sociedad se sacan. Entonces los 10 mandamientos son un resumen de eso. Nuevamente, liberalismo. Y el tercero es quizá uno más común dentro de la iglesia, que es separar el Antiguo Testamento del Nuevo radicalmente. Antes de Cristo, después de Cristo, y hay un abismo gigante que básicamente son 2 libros. Y dice, los 10 mandamientos eran antes de Cristo, por ende la ley aplicaba solamente ahí. Una vez venido Cristo, la ley es de amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo y nada más. Ahora, dividir en ese sentido la Biblia puede llevar a consecuencias terribles. Entonces, se ve aparentemente bien, pero lo que hizo el Señor Jesucristo fue explicar lo que luego de más de 1000 años se había perdido de Moisés por esta hipocresía acumulativa. Lo que hizo fue explicarlo, no lo cambió en ningún sentido que lo que hemos visto en el capítulo de hoy. Incluso algunos creen que hasta caducó la ley, ¿no es cierto? Y creen que ya no es necesario que hoy día nos sometamos a los 10 mandamientos. Ya llegando al final, Álvaro, algunas palabras finales para nuestros auditores o nuestros amigos que nos ven en las diferentes plataformas. Bueno, si bien es cierto, la invitación es a leer en la Biblia los pasajes que mencioné al principio, de Éxodo 20, Deuteronomio 5. También la invitación es a leer la epístola a los hebreos. Sí. Para poder hacer, bueno, en general las epístolas y palabras de Jesús, pero debido al tiempo, que igual es escaso durante la semana, la invitación es a la epístola a los hebreos. Ya que vamos a estar hablando de los 10 mandamientos, una muy buena aproximación para entender los 10 mandamientos es la epístola a los hebreos. O sea, Hebreo fue escrita para demostrarle a los judíos que ya no debían seguir con los ritos y ceremoniales, sino que el cumplimiento está en Cristo. Como decía Pablo, es como conocer a una persona mirando su sombra. Claro. Yo no conozco a la persona, vi la sombra. ¿Me sirve como una representación? Sí. Pero si ya tengo a la persona al frente, voy a mirarle a los ojos, no a la sombra. Claro. Bueno, hemos estado conociendo lo que es la ley moral. Estamos ya introduciéndonos a lo que son los 10 mandamientos, esta ley que nunca cambia. Y que los 10 mandamientos no solo son palabras antiguas, como dije en la editorial, no son solo palabras antiguas escritas en piedras, sino que son la voz eterna de Dios hablándonos al corazón de cada uno de nosotros. ¿Y qué aprendemos de ellas? A amar a Dios por encima de todo, y amar a nuestro prójimo, amar a las personas como Dios nos ama. Cada mandamiento que vamos a ir viendo es como una luz que guía nuestros pasos en un mundo lleno de confusión y egoísmo. Y hoy muchos creen, como hemos estado viendo, que estas leyes ya pasaron de moda,
pero la verdad es que Dios no cambia y su palabra sigue siendo tan real y poderosa como en el primer día. Obedecer los mandamientos no nos hace perfectos, pero muestra que amamos a Dios, nuestro Creador, y que queremos vivir de la manera que Él nos manda y nos aconseja. Vivir con justicia, con respeto y con un amor verdadero. Así que la próxima vez que escuches los 10 mandamientos, no lo veas como una lista prohibitiva. No, esto ya caducó, no, esto ya pasó de moda, no, esto ya no corre, y un sinfín de excusas, sino que míralos como una carta de amor de Dios escrita no solo en tablas de piedra, sino en el corazón de todos los que le desean seguir. Nuestros agradecimientos, como siempre, a la productora Rosas 738 Multimedias, quien hace posible. Agradecemos también a Álvaro, siempre con su conocimiento, con su sabiduría que Dios le ha dado y su buena disposición como para compartir sus conocimientos también junto a nosotros. Agradecemos también a Alejandro Espinosa y a Javier Parra, que están aquí en la producción y después la postproducción, donde editan y suben este material para que llegue a ustedes de la mejor manera. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana en Voz Alta, Fuerte y Claro. La verdad no se grita, se proclama. ¿Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida? Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.